Hola, mi nombre es Olga Torres, soy directora de operaciones y de producto en Pirani y hoy quiero contarles un poco sobre el tema de requerimiento de capital basado en dos modelos importantísimos descritos por el Comité de Basilea en su estándar Basilea 2. En este caso vamos a hablar del modelo VIA y el modelo TSA, los cuales buscan hacer el análisis de cuánto es el requerimiento de capital que debe reservar las organizaciones en función de sus ingresos brutos durante un periodo de tiempo de 3 años. Dentro de estos modelos, básicamente lo que planteaba el Comité de Basilea era determinar a partir de los ingresos brutos de las organizaciones cuál era el capital que debían reservar durante un periodo de tiempo para poder darle frente a los riesgos operacionales que se pudieran presentar dentro de las organizaciones a razón de que temas como errores humanos, procesos ineficientes, algunas fallas internas o externas o con relaciones a proveedores externos, todo este tipo de riesgos que puedan ser materializados a partir de la operación propia del negocio. Basilea o el Comité de Basilea planteaba básicamente que a partir de que una organización tuviera un mayor nivel de ingresos, un mayor tamaño, una mayor complejidad, pues había más probabilidad de tener riesgos operacionales o pérdidas operacionales relacionadas a la materialización del riesgo. Por esta razón, buscaba establecer un porcentaje o un coeficiente de exposición al riesgo a partir de los ingresos operacionales que tuviera una organización. En este caso, estos dos modelos analizan y recolectan toda la información de ingresos y gastos de la organización y establecen un factor de exposición al riesgo conocido para el modelo VIA como el factor alfa y para el modelo TSA como los factores beta como tal. Estos valores y estos coeficientes son determinados directamente por Basilea desde su estándar específicos por cada uno de estos modelos. ¿Y esto de dónde sale y de dónde se define cómo establecer cuáles son estos coeficientes correspondientemente? A partir de una investigación que realizó el Comité de Basilea con cientos de bancos en el mundo a nivel internacional, recolectó información tanto de los ingresos brutos que tenía la organización como de las pérdidas realmente obtenidas durante un año o un periodo de tiempo determinado. Esto se toma como unos datos bases para identificar la relación que existe entre las pérdidas y los ingresos. Identificaron que a mayor nivel de ingresos de una organización, pues mayor es la exposición al riesgo de estas organizaciones. Para facilitar el proceso, Basilea básicamente, después de haber obtenido unos resultados donde identificaron que el porcentaje o el factor entre los ingresos y las pérdidas de estas organizaciones estaban en un rango entre el 12 y el 18%. Para facilitar el proceso, básicamente Basilea busca un único factor para el caso del modelo VIA que fuera conservador, pero que tampoco castigara muchísimo a las organizaciones, estableciendo un 15% sobre el ingreso bruto correspondiente. Esto básicamente determinaba la fórmula en cómo las organizaciones podían hacer el cálculo de requerimiento de capital en función del tamaño y la dimensión del negocio. Como variante, pues digámoslo así, como subiendo un poco de nivel y estableciendo digamos, una aproximación un poco más realista a la exposición al riesgo, Basilea plantea un segundo modelo, que es el modelo TSA, en donde busca identificar también el dimensionamiento a partir de los ingresos, pero en este caso aplicándole un nivel de granularidad a partir de las líneas de negocio que la organización tenía dentro del banco. Líneas de negocio como banca minorista, banca corporativa, trading, entre otros modelos de negocio o líneas de negocio que se manejaran dentro de los bancos o las financieras que debían dar cumplimiento a esta normativa o que tenían que vincularse a estos modelos de cálculo de requerimiento de capital. ¿Qué lograban con esto? Básicamente tener un acercamiento más realista a la exposición al riesgo de la organización. Cuando tenemos el modelo VIA, él básicamente establece un dimensionamiento global y general en donde no se discrimina realmente elementos claves de negocio. Y cuando estuvieron haciendo toda esta valoración, se dieron cuenta que al final las líneas de negocio, cada uno de estos modelos de negocio dentro de las organizaciones, pues tenían, digamos, un nivel de exposición al riesgo diferente. Hay unas con mayor nivel de riesgo operacional que otras.
Por eso, en el modelo TSA o en el segundo modelo, lo que se hace es una granularidad del análisis a partir de las 8 líneas de negocio que establece Basilea, en donde identifica coeficientes diferenciados por cada una de ellas, digamos, favoreciendo aquellas líneas de negocio que tienen menor exposición al riesgo, menor probabilidad de la materialización de este riesgo a partir de coeficientes menores. En este caso, podemos identificar dentro de las tablas estándar de distribución de cada una de las líneas de negocio con sus coeficientes correspondientes, valores entre 12 y 18% del factor correspondiente para el cálculo de requerimiento de capital. Estos dos modelos, al final, digamos que hacen y utilizan la información base de todo el ingreso operacional que tiene una organización para determinar el nivel de exposición al riesgo como tal y por ende poder calcular el cálculo del capital mínimo que deben reservar las organizaciones para poder operar y poder funcionar sin problemas para evitar que los riesgos operacionales o los eventos operacionales puedan afectar la dinámica del negocio y la continuidad del mismo durante un tiempo determinado. Estos dos modelos, al final, solamente están viendo, digamos que esa es una de las desventajas de este tipo de modelo, es que solamente ven el tamaño de la organización, pero no identifican o incluyen dentro de su proceso de cálculo todo lo referente a qué realmente la organización está perdiendo durante su proceso de ejecución y tampoco tiene en cuenta todo el esfuerzo que hacen las organizaciones a nivel de procurar por el tratamiento al riesgo, disminuir y mitigarlo, lo cual podría de alguna manera dar fuente de información para establecer modelos que permitieran de alguna manera equilibrar ese requerimiento de capital a partir de ese esfuerzo que las organizaciones están haciendo en función de su gestión de riesgos, ¿vale? Y ahí es donde sale un tercer modelo, que es el modelo SMA. Hoy no lo vamos a tratar, pero me gustaría pues traerlo a colación porque ahorita ya vamos a pasar a una parte práctica, vamos a ver cómo Pirani utiliza estos tres modelos para poder ayudar a las organizaciones en el cálculo del requerimiento de capital y poder presupuestar cuánto debe reservar para el siguiente año y poder darle gestión y manejo a los eventos o digamos, la probabilidad de la ocurrencia de estos eventos durante un periodo operacional, como puede ser un año fiscal de la organización como tal. Entonces, vamos a pasar en este momento a presentar en Pirani cómo se ven estos modelos, cuáles son las opciones que tenemos y pues cómo Pirani también nos permite tener cierta flexibilidad basado en los elementos claves que nos entrega el marco de referencia de Basilea II, en donde están documentados y se entrega la información sobre los modelos TSA y el modelo VIA. Aquí vamos a ver entonces Pirani, este es nuestro modelo de requerimiento de capital. Cuando ingresamos, básicamente lo primero que vamos a ver son nuestros dashboards, si ya hemos hecho los cálculos. Si no hemos hecho los cálculos, iniciaremos seguramente con una pantalla en blanco en donde nos va a indicar que debemos comenzar con la configuración y parametrización de nuestro modelo correspondiente. En Pirani vamos a poder utilizar los tres modelos o uno de ellos. Eso será decisión de la organización. Igualmente es importante aclarar que para poder reportar al ente regulador y para el manejo que se hace interno de la organización del requerimiento de capital, se debe seleccionar uno de los modelos, el que esté también avalado y autorizado por los entes reguladores correspondientes de cada país, pero pues digamos que dentro de la dinámica de poder identificar, analizar y gestionar su requerimiento de capital, Pirani permite utilizar cualquiera de los tres modelos, posiblemente para hacer una comparación entre ellos, una diferenciación y mirar cuál es el que se ajusta más a la regulación y a la necesidad de la organización como tal. Entonces, ¿por dónde arranca todo esto? Básicamente debemos ir a una sección de configuración donde vamos a preparar nuestros modelos para poder sí comenzar a hacer el cálculo. Como vemos acá en esta sección vamos a tener los tres modelos, el SMA que ya les comenté, que es el modelo que establece Basilea III, o que informalmente lo conocemos como Basilea IV en su última versión, donde se habla de este modelo, y los dos modelos que hoy nos interesan, que es el modelo VIA y el modelo TSA, que son los modelos establecidos por Basilea II. Entonces vamos a empezar con el más simple. Recuerden que el VIA es el modelo más sencillo,
pero también es el que a veces tiene un poquitico más de distancia con la realidad de lo que pasa realmente en el negocio a nivel de ese riesgo operacional y a partir de lo que realmente se materializa dentro del negocio. Aquí en Pirani vamos a ver cuál es la fórmula básica. Básicamente dice que por defecto el requerimiento de capital va a ser el 15% del ingreso bruto promedio durante los últimos 3 años correspondientes. Vamos a ir a la etapa de configuración y aquí en la parte de configuración vamos a encontrar un formulario que nos permite hacer algunos cambios, algunas modificaciones correspondientes y vamos a también a tener una sección informativa en donde el sistema nos ayuda a entender un poquito más los conceptos, los términos, las siglas que vamos a ir identificando y nos va a ir mostrando también cuáles son los cálculos o las fórmulas que se utilizan para lograr encontrar el requerimiento de capital en función del modelo en que estamos acá. Listo. Dentro de los parámetros básicos que tenemos para configurar, tenemos la moneda. Esta moneda viene desde la configuración propia de la organización como tal. Esto es muy importante porque básicamente cuando vayamos a cargar la información base, que en este caso son los movimientos contables de la organización en función de los ingresos y los gastos operacionales de la empresa, pues deben estar en una moneda consistente para que los cálculos al final tengan una consistencia a nivel de la divisa que se está manejando dentro de la organización. Vamos a tener un campo de magnitud. Este campo de magnitud lo único que busca es poder facilitar un poco la lectura de esos números cuando son muy grandes. Hay organizaciones o bancos de un gran tamaño en donde posiblemente los números puedan ser bastante grandes y pues la lectura dentro de nuestros reportes y dentro de nuestro dashboard no sea tan simple cuando las magnitudes se están manejando muy pequeñas. ¿Vale? Entonces acá podemos escoger cuál es la magnitud y aquí ya entramos en la configuración como tal de las características del modelo. Entonces, en este caso nosotros podemos modificar el coeficiente, en este caso el que estamos hablando, que nos plantea Basilea, en donde es el coeficiente de exposición al riesgo, que definido desde el modelo, desde el estándar, habla de un 15%, según los estudios que veníamos hablando ahorita, donde se encuentra pues un análisis basado en un grupo significativo de empresas del sector a nivel internacional y que pues se establece como base. Recuerden que es posible que en algunos países, no en todos, este valor pueda ser alterado o modificado en función de trasladar un poco este estándar a la realidad propia del lugar donde se va a aplicar. Es diferente el análisis de un país en Latinoamérica, de un país europeo, de un país estadounidense, en Estados Unidos. Es diferente en general. Entonces es importante poder definir y traer, digamos, como a la realidad del sector o a la realidad del país el valor correspondiente. Por eso Pirani permite la variación de este coeficiente, pero sugiere el que Basilea por defecto nos define como base. Además de eso, nos va a permitir configurar a partir de nuestros modelo de cuentas contables, cuáles de nuestras cuentas contables estarán vinculadas a funciones operacionales o funciones específicas de la naturaleza de los movimientos, si van a ser ingresos operacionales o si van a ser gastos operacionales. Acá se van a listar todos los tipos o todas las clasificaciones de nuestras cuentas contables para nosotros determinar cuáles serán incluidas dentro del cálculo, uno, y dos, cuáles corresponden a ingresos y cuáles corresponden a gastos para que el sistema ya pueda hacer el cálculo interno del requerimiento de capital basado en el ingreso bruto correspondiente. Y hay un parámetro adicional, que esto es, digamos que admitido o está dentro de las posibilidades que el modelo, el estándar de Basilea II nos permiten, y es poder excluir aquellos años. Recuerden que aquí el cálculo del requerimiento de capital por día, perdón, o por TSA debe hacerse a partir del periodo de un periodo de 3 años históricos de los ingresos brutos de la organización. Es posible que si en algún año específico no nos fue tan bien, puede que este ingreso bruto sea un valor negativo o sea un valor cero. En ese caso, Basilea permite excluir esto del promedio general del ingreso bruto de esos 3 años, ¿cierto? Si dentro del país o dentro de la organización se ha determinado que este parámetro puede ser incluido dentro de la definición del modelo, pues se podrá activar en este punto. El sistema básicamente va a ignorar los años que tengan un valor negativo o cero y se hará el promedio sobre los valores que tengan mayores a cero como tal.
¿vale? Por defecto va a estar configurado como que se deben incluir todos los años para poder hacer el cálculo completo del requerimiento de capital basado en este modelo. Después de que nosotros tenemos configurado este modelo, básicamente, ¿qué nos quedaría pendiente poder hacer? Ya las cargas de los movimientos contables correspondientes sobre nuestro modelo actual o nuestro módulo actual, en donde se puede hacer a través de una carga individual de cada uno de los movimientos o a partir de las cargas masivas que nosotros hacemos periódicamente, lo podemos hacer mensualmente, diariamente, anualmente, dependiendo de la periodicidad con que se quiera tener la información del reporte correspondiente. Aquí se va a poder cargar toda la información y a partir de estos movimientos contables y teniendo la configuración de nuestro modelo, podemos pasar a la etapa de ejecución. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a ver entonces cuáles son los parámetros que tiene el modelo TSA, que también, igual que el VIA, tiene algunos puntos que se pueden modificar y configurar en función del contexto normativo sobre el cual se vaya a aplicar el modelo. En este caso, encontramos nuevamente un formulario igual que en el VIA, encontramos nuestra ayuda para podernos guiar en cuál es el manejo de las siglas, el significado y todos los elementos claves para hacer más fácil el entendimiento de estos modelos. Y adicional a lo que ya habíamos visto de la moneda, la magnitud, también en la parte de TSA debemos poder tener la opción ya no de un único coeficiente, sino un coeficiente por línea de negocio. Aquí en Pirani, pues digamos que por defecto se sugieren las 8 líneas de negocio que maneja Basilea, que define Basilea, y los coeficientes según la definición que el marco nos trae. Aquí el usuario podrá eliminar, agregar nuevas líneas de negocio en caso de que corresponda y modificar los coeficientes para poder definir el nivel de exposición de cada uno de ellos y poder hacer el cálculo individualizado por línea de negocio del requerimiento mínimo de capital que debe reservar las organizaciones dentro de su proceso de cálculo del requerimiento de capital. Al igual que en el anterior, tenemos también un apartado donde podemos hacer la clasificación de las naturalezas funcionales de nuestras cuentas contables, en donde tenemos el tema de los ingresos operacionales, los gastos operacionales. En este caso, si no hay la opción de poder eliminar, pues definir si vamos a incluir o no vamos a incluir los años negativos o cero. En este caso, siempre todos los años que sean negativos se van a ajustar a cero y harán parte del cálculo promedio que se realice por cada una de las líneas de negocio. En este caso, pues acá está el dato para que tengamos claro cómo el modelo opera por debajo, pero no podemos hacer digamos, la exclusión de esos años donde cada línea de negocio pueda tener un valor negativo o cero. Esos son los parámetros que debemos hacer. Los dos modelos vienen preconfigurados con base a las definiciones de Basilea y el marco como tal, pero podrán ser alterados y modificados en función de cada una de los países o organizaciones, dependiendo de la definición interna que se dé. Después de que nosotros ya tenemos esto, tenemos la configuración, hemos cargado nuestra base de información principal, que son los movimientos contables, ya nosotros podemos ejecutar nuestros modelos, como les decía al principio, podemos ejecutar uno o todos los modelos que tenemos y ya podemos ver y consultar toda la información de los modelos que hayamos ejecutado. Aquí nos van a salir los 3 modelos y yo voy a poder hacer una comparación entre cada uno de los modelos. Acá tenemos el modelo VIA, en el cual tenemos el coeficiente utilizado, tenemos el cálculo del ingreso bruto promedio durante los 3 años correspondientes, el requerimiento de capital total que se debe reservar para el siguiente año. Si en este momento estamos en el periodo 2022 a 2024, es porque este sería el requerimiento de capital para el año vigente, que en este caso es 2025. Cuando se cierre este año fiscal, pues entonces ya el periodo comprenderá entre 2023 y 2025 para el cálculo del requerimiento de capital del 2026, que sería la reserva que tendríamos que hacer para nuestro siguiente año. Aquí vamos a ver un gráfico con el detalle de la información de los ingresos y los gastos operacionales por cada uno de los años. Y vamos a ver el ingreso bruto por cada uno de estos años. Aquí el verde es el ingreso operacional, el rojo es el gasto operacional y la línea promedio que vemos acá amarillita es el ingreso bruto por cada uno de los años. También lo vamos a ver
en modelo vista. Y si quisiéramos ver el detalle de cuáles fueron los movimientos contables que nos dieron parte para poder hacer el cálculo de estos ingresos operacionales, le damos clic y aquí podemos ver el listado de los movimientos contables que se tuvieron en cuenta para este cálculo. Si yo quiero ir a verlo ya directamente, editarlo, modificarlo, puedo redireccionarme desde aquí y pues puedo paginar para ver todos los ingresos que fueron tenidos en cuenta o los movimientos contables que fueron tenidos en cuenta para el cálculo de este ingreso operacional. Igual lo vamos a ver para los gastos y para el ingreso bruto vamos a ver tanto ingresos como gastos relacionados para el cálculo de este valor correspondiente. Si lo queremos ver en tablas, también lo podemos ver aquí por cada uno de los años, ingresos, gastos y ingreso bruto promedio de los últimos años y podemos también utilizar filtros para ver la información que más nos interese y poder generar los reportes. Desde acá tenemos la opción de descargar ya un reporte consolidado de todos los cálculos, información de cuáles fueron los parámetros utilizados para el cálculo del requerimiento de capital, que esto nos ayuda también a tener más claridad y entender con detalle cuál es el modelo utilizado, cuáles son los datos que utilizamos como base y cuáles son los parámetros a nivel de configuración que se establecieron para el cálculo de este requerimiento de capital. En este caso vamos a ver un PDF, aquí nos va a decir la fecha en que se generó este reporte o este PDF, nos va a decir qué organización pues generó este reporte y pues vamos a tener aquí pues un detalle, cuál es el modelo utilizado, que en este caso es el BIA, vamos a tener un poco pues de contexto del modelo de cómo funciona, vamos a ver el valor del cálculo del requerimiento de capital, la fórmula aplicada, el periodo evaluado, vamos a ver los gráficos que vimos en el dashboard, algunas definiciones específicas para dar claridad a lo que estamos viendo pues en cada uno de los gráficos y las tablas. Y aquí nos determina cuáles las configuraciones que utilizamos, en qué moneda se trabajó, con qué magnitud, cuál fue el coeficiente aplicado, cuáles fueron los ítems contables relacionados o cómo se distribuyeron las cuentas contables entre ingresos y gastos según su naturaleza funcional. Y si se excluyó o no se excluyeron los años negativos para el cálculo correspondiente, para tener pues como todo el reporte y la información necesaria para sustentar y tener ante el ente regulador la información requerida sobre la ejecución del modelo. Bueno, y para finalizar, pues acá también podemos ver el reporte del TSA, en donde en este reporte del TSA ya lo vamos a ver el requerimiento de capital por cada una de las líneas de negocio, con los cálculos diferenciados o segregados por cada una de estas. Vamos a ver también un gráfico de PI o donde vamos a poder ver el ingreso bruto promedio por cada una de las líneas de negocio. Si nos paramos en cada uno de estos espacios o pequeños fragmentos del PI, vamos a poder ver los valores del ingreso bruto por cada uno de los años. Ahí vemos los años 2022, 2023 y 2024 y el porcentaje de la distribución total de la torta de ese requerimiento de capital por esa línea de negocio. En este caso, la banca comercial tiene un 14.68% del ingreso bruto promedio de todo el requerimiento de capital, de todo el ingreso bruto de la organización. Y también tenemos un gráfico tipo PI también para el caso del requerimiento como tal de capital. El requerimiento de capital completo para el modelo TSA va a ser la sumatoria de todos los requerimientos individuales de capital, de reserva de capital de cada una de las líneas de negocio. Por eso aquí ya vemos cómo cada una de las líneas de negocio tiene una participación correspondiente de ese requerimiento de capital total para la organización. Aquí vamos a poder ver una tabla también con cada una de las líneas de negocio, donde se puede ver la información que vemos en la parte superior, donde se ven los ingresos, los gastos, el ingreso bruto por cada uno de los años, por cada una de las líneas de negocio y el coeficiente correspondiente según la configuración que hicimos de nuestro modelo TSA. Y una última gráfica en donde ya vemos los ingresos o los gastos de forma individual por cada año, por cada una de nuestras líneas de negocio. Al igual que en el modelo VIA, nosotros podemos hacer la descarga de nuestro reporte en PDF, en donde igualmente se va a tener todos los gráficos que tenemos acá, vamos a tener un contexto teórico sobre el modelo y vamos a tener una parte final en donde vamos a poder ver cómo se configuraron cada uno de los elementos claves del modelo. Entonces, en este caso, lo mismo que en el anterior, vamos a ver
el contexto inicial, el valor total del requerimiento de capital, la fórmula utilizada, el periodo evaluado, las tablas ya para cada uno de las líneas de negocio con los valores de el ingreso bruto, el coeficiente utilizado y el valor del requerimiento de capital correspondiente en la magnitud que hayamos configurado, las definiciones claves, el ingreso bruto por cada una de las líneas de negocio y por cada año evaluado, las definiciones correspondientes, ingresos y gastos anuales por línea de negocio, ingresos y gastos anuales por línea de negocio correspondiente y aquí pues el gráfico también para comparar entre el ingreso y el requerimiento de capital real por línea de negocio y finalmente las configuraciones que hicimos para nuestro modelo TSA, donde se definían los coeficientes por cada línea de negocio, se definían los ítems contables de nuestras cuentas contables según eh, sus funciones operacionales dentro del negocio. Listo. Aquí con esto terminamos. Básicamente lo que estábamos revisando es cómo desde Pirani nosotros podemos utilizar los modelos tanto vía como TSA para nuestro requerimiento de capital, utilizando la base de información de nuestros movimientos contables y teniendo la información de las configuraciones que cada uno de los modelos admite dentro de Pirani según las definiciones y el estándar o el marco que nos establece Basilea 2 correspondientemente. Con esto finalizamos. Muchísimas gracias y espero que haya sido muy útil para todos